yo soy Andrea y hoy hablaremos sobre el derecho romano, el cual aporta una visión global del sistema jurídico actual y de cómo este edificó la base del derecho que conocemos hoy en día. Para comprender un poco mejor esta etapa de la historia, iniciaremos identificando los siguientes conceptos. Derecho. En sentido objetivo era la norma y en sentido subjetivo la facultas, la cual consiste en el poder jurídico que pertenecía en concreto a un sujeto de derecho de un momento determinado y que iba inesperablemente unida a la acción y que consistía en el poder de acudir a los tribunales en demanda de justicia, de tal manera que no había facultas sin su acto respectivo. Religión, también llamado como fas, eran las normas de carácter religioso. Los pontífices las llamaban jurisprudencia pontifical. Justicia. Para los romanos significaba un elemento básico mediante el cual se puede organizar de manera correcta los cimientos de la comunidad. ¿Sabías que, para el piano, al contrario, es la constante voluntad de dar a cada uno lo suyo? Equidad. Alude a la necesaria adecuación que debía haber entre el ejercicio del derecho y el caso concreto. En otras palabras, la equidad es el criterio corrector para adaptar el derecho a la justicia. Derecho público. Se refería a la organización del Estado, llamado por los romanos SPQR, Senatus Populusque Romanus. Este es el Senado y el pueblo romano. Además, este derecho se encargaba de regular el vínculo entre el Estado y sus ciudadanos. Derecho privado. Derecho que se refería a la utilidad de los particulares. Derecho civil. Fue creado en la antigua Roma para que se rigiesen por él los ciudadanos romanos. Derecho honorario. Derecho paralelo creado en base a las correcciones que hacían los magistrados al derecho civil. Derecho escrito. Se define como todas las fuentes del derecho, excepto la costumbre. Derecho no escrito. Las instituciones definen que el ius non scriptum eran las costumbres. Derecho común. Era el derecho también llamado general, que regía en forma abstracta para una serie ilimitada de casos contenidos por él mismo. Derecho singular. Este era la alteración del sentido del derecho común por conveniencia del bien general o el público. Doctrinas. Jurisprudencia en sentido romano. El conjunto de opiniones emitido por los famosos jurisconsultos romanos en cada época. Leyes. Resoluciones de tipo legislativo dictadas por el emperador con carácter de obligatorio cumplimiento. Es necesario hacer una diferenciación entre el derecho civil, el derecho común y el derecho de gente, sobre todo porque cada uno de estos aplicaba para un sector distinto de la población y además aún siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, el ius civile o el derecho civil se creó con la finalidad de que solamente los ciudadanos romanos se rigiesen por él. Por lo tanto, era estrecho, formal y estricto. Además, surgió de la costumbre. También da la base al derecho honorario. Por otro lado, tenemos el ius commune o el derecho general, el cual se crea sobre la base del derecho romano justiniano, el derecho canónico feudal y los escritos de los juristas llamados glosas, quienes se encargaban de poner en un lenguaje no jurídico lo que decían sus leyes. Es decir, que lo simplificaban para que todos pudieran comprenderlo. Por lo tanto, podemos decir que es un derecho doctrinal. Por último, pero no menos importante, el ius gentium, o el derecho de gente, el cual nace debido a que Roma aceptaba el derecho de los pueblos que conquistaba y se enfocaba en regular únicamente a los extranjeros. Además, otorgaba a los ciudadanos externos al imperio la facultad para poder comerciar con los ciudadanos romanos, así como la libertad de transitar por el imperio. Sin embargo, tenía la condición de que no podían dejar el imperio romano y de esta manera subsistir. Actualmente se le conoce como derecho internacional. Ahora vamos con las fuentes del derecho. Para empezar, tenemos a las costumbres jurídicas, que son propias de todas las sociedades primitivas. Además, que se puede definir como la conducta efectuada repetidamente de generación en generación por los miembros de un grupo social. Es necesario aclarar que para que la costumbre sea considerada una fuente de derecho, es necesario que cumpla dos condiciones. Una de carácter subjetivo, que consiste en que todos los miembros del grupo tengan conciencia de que deben actuar de determinada manera. Y otra de carácter objetivo, que consiste en la actuación del grupo que se haya repetido de generación en generación. En segundo lugar, tenemos la ley rogada, la cual surge de la colaboración de los magistrados, en este caso los cónsules.
con los comicios, que eran las formas de gobierno del pueblo, que podrían ser curias, centurias o tribus, y con el Senado, y como resultado de la conquista y anexión de nuevos territorios al Imperio Romano. Continuando con este tema, aparecen los plebiscitos, que fueron medidas administrativas y legislativas tomadas por los concilias plebis, asamblea de los plebeyos, en su lucha contra los patricios durante la época republicana. Se sabe que en el inicio estos solo obligaban a los plebeyos, pero a partir de la Lex Hortensia fueron válidas para todos los ciudadanos romanos, entre ellos los patricios. En cuarto lugar, abarcamos el edicto de los magistrados, pues eran las normas procesales de carácter adjetivo otorgadas por los magistrados con el fin de beneficiar a los litigantes que se encontraban en situaciones jurídicas que el magistrado consideraba dignas de protección. En siguiente lugar, los senadoconsultos, los cuales eran disposiciones de carácter normativo emanadas del Estado, que se convertían en normas de obligatorio cumplimiento para todo. Fue definido por el jurisconsulto Gallo como lo que el Senado autoriza y establece. En sexto lugar, la jurisprudencia. En sentido romano, era el conjunto de opiniones emitido por los famosos jurisconsultos romanos en cada época. Esto es lo que hoy en día se conoce como doctrina. Finalmente, las constituciones imperiales, que eran las normas de tipo legislativo dictadas por el emperador con carácter de obligatorio cumplimiento. Además, fueron promulgadas en 4 formas distintas. Número 1, los edictos, que eran aquellas que dictaban los emperadores ejerciendo el ius ericendi en su calidad de magistrados. Número 2, los decretos, que eran las resoluciones o sentencias que dictaba el emperador en asuntos sometidos a su juicio o conocimiento, en su calidad de juez supremo. Número 3, los rescriptos, que eran las respuestas dadas por el emperador a las consultas que le hacían, tanto los funcionarios públicos como los simples particulares, sobre cuestiones jurídicas. Número 4, los mandatos, que eran las órdenes o instrucciones dadas por el emperador a los funcionarios públicos, generalmente de índole administrativa. La estructura constitucional romana estuvo conformada por 3 sistemas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. Este último estuvo subdividido en el principado y en el imperio absoluto. En la monarquía, como es propio de este sistema, gobernaba una sola persona, el rey. Este era en quien residía el poder supremo. Era el jefe político, el juez máximo y el supremo sacerdote. No obstante, este no fue un sistema de monarquía absoluta, debido a que el rey gobernaba bajo la intervención de los comicios, que era la Asamblea del Pueblo, y el Senado, cuerpo consultivo conformado por ancianos. El segundo sistema fue la República, el cual fue un sistema de gobierno no vitalicio, que se renovaba periódicamente por la consulta del pueblo. Este sistema estuvo gobernado esencialmente bajo 3 instituciones políticas: la magistratura y el Senado, con la intervención del pueblo a través de los comicios. Durante esta época surgió otro tipo de asamblea popular, la concilia plebis, que reunía a los plebeyos bajo la convocatoria de su tribuno, cuyas decisiones con el tiempo adquirieron obligatoriedad para todos los ciudadanos. Y el último sistema fue el imperio, que, como se mencionó antes, estuvo conformado por el principado y el imperio absoluto. El principado inició siendo una especie de imperio democrático en el que se encontraba en la cima el príncipe. Este sistema intentó conservar la apariencia republicana, pero solo bastó darle algo de tiempo para que se tiñera de un absolutismo imperial, haciendo notorio el poder unipersonal del emperador en el centro de la constitución del Estado. De esta manera, instituciones republicanas como la magistratura, el Senado y los comicios fueron perdiendo progresivamente su importancia. Y es así como nace el dominato o imperio absoluto, que tuvo su momento culminante durante el reinado de Diocleciano, quien trató, sin lograrlo, a través de una profunda reforma constitucional, de impedir la decadencia y, más tarde, el hundimiento del Imperio Romano de Occidente. A esta reforma se le llamó la tetrarquía y consistió en la división territorial del imperio en 4 partes. De esta forma, se intentó tener un mayor control sobre las fronteras del imperio,
al permitir defenderlas con más éxito debido a la concentración de las tropas en 4 secciones territoriales. Además, Diocleciano creó una especie de secretarias de Estado o ministerios que dependían directamente de la voluntad del emperador. Con todas estas reformas, se puede decir que el poder residió en el emperador y su alta burocracia. Los 4 cargos centrales eran el Quaestor Sacri Pallati, una especie de ministro de justicia, el Comes Sacrarum Largitiomus, algo así como un ministro de Hacienda, el Comes Rerum Privatorum, el cual se encargaba de administrar el patrimonio de la corona, y el Magister Officiorum, ministro de la Casa Imperial y jefe de las oficinas de la misma, así como otros cargos de menor jerarquía, con diversas funciones y dependientes todos del emperador. En cuanto al Senado, este aún era vigente, aunque vacío de poder. Y en cuanto a las magistraturas republicanas, estas llegaron a su fin en esta etapa, a excepción del consulado, aunque este también careció de poder. Son muchas las divisiones que los estudios han elaborado sobre la vida de Roma y su derecho, atendiendo a un criterio en particular o a la conjunción de varios. Toda la división que se haga de la historia en periodos resultará arbitraria, ya que la humanidad no avanza o cambia en fechas fijas. Dentro de los principales criterios de periodificación utilizados por los romanistas, tenemos los siguientes. En primer lugar, el criterio político, que atiende a las diversas formas de gobierno que se sucedieron en Roma y que permite la división de la sociedad romana en 3 etapas: monarquía, república e imperio. Luego tenemos los criterios sociales, que aluden a los profundos cambios o transformaciones sufridas por la sociedad romana. Posteriormente, el criterio religioso, cuyo momento culminante estaría determinado por el proceso de laicización del derecho. Si bien se llevó a cabo la división entre el derecho religioso y derecho laico, el derecho volvió a presentar señales de religiosidad con la cristianización del derecho en el Bajo Imperio. Por último, tenemos los criterios eminentemente jurídicos, que son los que atienden a las características del derecho en secciones cronológicamente predeterminadas. Periodización del desarrollo del derecho romano. Etapa arcaica. Desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas. Su principal característica fue que la gens y las costumbres eran el principal factor de regulación de la vida de los ciudadanos. Otras características resaltantes del derecho arcaico son que era nacionalista, es decir, solo los romanos tenían acceso a estos. Era oral y formal, además que era muy difundido. Etapa del derecho romano preclásico. Desde la promulgación de las leyes de las 12 tablas hasta la ley Aibutia, sus principales características son la prominente influencia del mundo helénico en el derecho y en la vida social romana. Se separó el derecho de la religión. Se dio una importante innovación jurídica, que es el comienzo de la ley escrita. Además, se desarrollaron 2 fuentes importantes del derecho, que son el Jus Gentium y el Jus Civile. Etapa del derecho clásico. Desde la ley Aibutia hasta las reformas constitucionales del emperador Diocleciano. Este es el periodo de mayor apogeo y producción jurídica. En este periodo resaltan las obras de los jurisconsultos Gayo, Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino. Las características de este periodo son: dejan de lado el formalismo, la oralidad y la excesiva publicidad, el cosmopolitismo y el gran desarrollo jurídico. Etapa del derecho romano postclásico. Desde las reformas de Diocleciano hasta el inicio de la obra compiladora del emperador Justiniano. Se caracteriza por la desaparición de las escuelas jurídicas de la época clásica, donde el Consejo de Juristas se fue convirtiendo lentamente en órganos burocráticos permanentes. Se da una disminución en la creación de conocimiento jurídico y se dio la vulgarización del derecho. Etapa del derecho romano clasicista. Abarca todo el periodo de gobierno de Justiniano. Justiniano hace una compilación de las obras de los más destacados jurisconsultos llamado Corpus Juris Civilis, y este fue un intento de regresar a la época clásica.